Muy bien, pues buenos días a todas y a todos de nuevo. Continuamos ya en esta última parte de este encuentro sobre las relaciones Unión Europea-CELAC, crear certidumbre ante los desafíos globales y comunes. Hemos tratado en los dos bloques anteriores de manera especial lo que fueron los resultados de la cumbre Unión Europea-América Latina y el Caribe, la tercera cumbre que tuvo lugar en Bruselas el año pasado bajo presidencia española del Consejo de la Unión Europea, donde hemos tocado temas fundamentales, temas que nos afectan a todos y que estaban marcados precisamente en esa hoja de ruta, en esa declaración, resultado de la cumbre, como la paz y la seguridad global, el comercio, la transformación digital, la agenda de inversiones y la Global Gateway como herramienta de desarrollo y de inversión en América Latina, la transición verde y la lucha contra el cambio climático, la justicia y seguridad para los ciudadanos y los modelos de gobernanza. Y en el segundo bloque hemos analizado también otro espacio de colaboración, en este caso iberoamericano, donde España y Portugal pues, se reúnen con la comunidad iberoamericana para tocar también temas muy comunes y que nos afectan a todos. Y que también nos ha dado lugar a ciertas recomendaciones que trasladaremos próximamente en el encuentro que tendremos en Bruselas. Y este tercer bloque lo hemos titulado Mirando hacia el futuro, especialmente pensando en la próxima cumbre CELAC Unión Europea, que tendrá lugar durante el año 2025, en este caso en Colombia, en Bogotá. Y la idea es pues, precisamente analizar cuáles son esos aspectos, teniendo en cuenta todo este debate que hemos tenido hasta ahora, los resultados de la cumbre anterior, también escuchando las prioridades que se han tratado en la cumbre iberoamericana, cuáles serían esas prioridades de cara al futuro, ¿no? en esas relaciones CELAC-Unión Europea. El primer panel de este tercer bloque lo hemos titulado la Cumbre Unión Europea-CELAC 2025 en el marco geopolítico internacional actual, y tenemos a tres actores principales en ese campo. Vamos a empezar por dar la palabra a Juan Carlos Gafo Acevedo. Él es embajador de España y subdirector general adjunto de México, Centroamérica y el Caribe en la Secretaría de Estado para Iberoamérica y el Caribe y el Español en el Mundo del Ministerio de Asuntos Exteriores, Cooperación Unión Europea y Cooperación del Gobierno de España. Tendremos tres intervenciones de unos 10 minutos cada uno y luego tendremos tiempo también para el debate y que el resto de intervinientes y participantes en el encuentro puedan hacer sus observaciones. Embajador Juan Carlos Gafo tiene la palabra. Miguel, buenos días. No sé si fue bien. Miguel, buenos días a todos. Muchas gracias por esta introducción. Y ante todo quiero sumarme a los agradecimientos que se han hecho ya a la Fundación Juste, a la Junta de Extremadura, a todos los que han hecho posible este encuentro. Es un honor participar en este foro, aunque obviamente después de tantas y tan acertadas intervenciones va a ser difícil ser original. Pero el tercer bloque de este encuentro en Santa María de Guadalupe mira hacia el futuro. Salimos del ámbito estrictamente iberoamericano, que hemos analizado hace un momento, y apuntamos a un ámbito ya birregional, Unión Europea, América Latina. Salimos o dejamos atrás también una cumbre, la cumbre de Bruselas, que fue realmente ciertamente exitosa en casi todos los aspectos, y miramos ahora y caminamos hacia una futura cumbre en Bogotá en el segundo semestre del año que viene, 2025, y sobre todo al futuro de las relaciones entre la Unión Europea y la CELAC. Y todo esto teniendo como trasfondo un contexto geopolítico que es el actual, cambiante y desafiante. Y teniendo como base también, como ya se ha señalado en el curso de las dos jornadas, la complementariedad y la afinidad existente entre la Unión Europea y América Latina. Una complementariedad y afinidad que no garantiza que tengamos siempre la misma posición sobre todas las cuestiones de la agenda internacional, regional o global, pero sí que nos abre un amplio abanico de ámbitos en los que trabajar y colaborar, y ello en beneficio de ambas regiones, que es algo que es clave en la actual geopolítica mundial. Voy a intentar dar un diagnóstico de cómo encajamos tanto los europeos como los latinoamericanos en esta geopolítica, y luego
enunciar algunas líneas de actuación en las que creo que debemos profundizar para llegar a Bogotá con garantías de que la cumbre también sea un éxito. Ciertamente, como decía, estamos ante un nuevo escenario geopolítico mundial marcado por una etapa de transición a todos los niveles. Somos testigos de un mundo poliédrico, de la competencia de nuevos actores, de viejos, pero también de nuevos problemas globales que hay que afrontar de manera conjunta, porque si no lo hacemos así, no habrá otra forma de hacerlo. Son, por tanto, muchas las incertidumbres a las que debemos hacer frente. Pero advierto desde el principio, no podemos caer en la tentación de sentirnos pesimistas porque haya, por ejemplo, cumbres como la Iberoamericana de Cuenca en la que no haya una participación global masiva de jefes de Estado y de Gobierno, ni tampoco podemos dejar ni permitirnos que las diferencias ideológicas, políticas, se impongan a los intereses compartidos, porque estaríamos lanzando, en primer lugar, un mensaje muy negativo a la comunidad internacional y, en segundo lugar, porque esto no es real. Se acaba de decir, analizar tanto en el ámbito estrictamente americano como en el ámbito europeo, América Latina y Caribe, que hay un trabajo de fondo enorme, más allá de las reuniones de jefes de Estado y de Gobierno, más allá del máximo nivel político, tenemos muchísimo hecho, también muchísimo por hacer, pero muchísimo hecho y un acervo realmente extraordinario que quizá, ahí tenemos que marcarnos uno de los objetivos, la gente no conoce suficientemente. Bien, en realidad la pregunta es qué papel jugamos y qué papel queremos jugar en este contexto geopolítico, a uno y a otro lado del Atlántico, y en qué medida además podríamos beneficiarnos si uniéramos aún más nuestras respectivas potencialidades. Pues bien, en este contexto sentimos desde el ámbito de la Unión Europea que queremos ser un actor verdaderamente global y creemos que la región de América Latina y Caribe sigue siendo un socio estratégico y un actor esencial dentro de la comunidad internacional. Pese a los desafíos a los que me voy a referir a continuación, sigue siendo la región con la que más compartimos. La defensa de valores y principios comunes como la democracia, la paz, la seguridad internacionales, el Estado de Derecho, el respeto de los derechos humanos, el multilateralismo, la protección del medio ambiente, entre otros. No olvidemos que, además, en el ámbito económico y comercial, la Unión Europea es el primer inversor y el tercer socio comercial de América Latina por detrás de Estados Unidos y de China. Por tanto, una serie de valores y principios que nos permiten afrontar conjuntamente con un enfoque compartido retos globales que también marcan la geopolítica actual. El diagnóstico ciertamente es preocupante o al menos abre muchas incógnitas. Estamos ante retos como una cierta regresión democrática, una desafección ciudadana hacia la democracia y las instituciones que la encarnan, y no solamente hablo de América Latina, también se está registrando esa desafección en algunos países de Europa, en el propio Estados Unidos. Un aumento de la inseguridad, la expansión del crimen organizado, el bajo o moderado crecimiento económico, la persistencia de serias desigualdades, la movilidad humana, en muchos casos involuntaria. No hemos hablado mucho de las migraciones masivas, pero es una realidad que afecta actualmente a América Latina, pero también a Europa y al mundo en general. En muchos casos, discursos populistas y cortoplacistas que llevan a políticas de corte securitario, que desvirtúan la centralidad del Estado de Derecho o ponen en peligro el respeto a los derechos humanos. Por tanto, un panorama complicado de crisis multidimensional, es decir, no solamente política, también social, económica y de derechos humanos. Y esta sintonía a la que me refería antes entre las dos regiones se contrapone más, si cabe, en el actual contexto geopolítico marcado por la agenda de las grandes potencias, Estados Unidos, China y Rusia, que quizá, siendo positivos, estratégicos y ambiciosos, nos puede generar una ventana de oportunidad para la Unión Europea y para América Latina. Evidentemente, en Estados Unidos, la llegada de Donald Trump y de Marco Rubio permite pensar más allá de la falta de certitud que pueda imperar en políticas duras y marcadas por la agenda nacional estadounidense. Y China y Rusia también tienen agendas marcadamente nacionales. Siguen ambicionando mayor peso e influencia en la región, sobre todo la China, que se acelera estratégicamente,
buscando nuevos mercados y nuevas fuentes de materias primas y, en el caso de Rusia, aspirando a revivir una influencia geopolítica desfasada, algo que, por cierto, realiza con ayuda de las redes de desinformación, que se ha mencionado aquí anteriormente, y manipulación rusas muy extendidas en América Latina y el Caribe. Frente a esta realidad de América Latina y el Caribe, la Unión Europea debería fortalecer sus vínculos, su trabajo común, para ser lo que también se ha mencionado aquí, socios por elección. Esto es el espíritu que subyace en la declaración final de la tercera cumbre Unión Europea-CELAC de Bruselas y es el espíritu que, desde mi punto de vista, debe primar en la cuarta cumbre de Colombia. Por tanto, convergencia que se enfrenta a una coyuntura de progresiva fragmentación y polarización, que no es absoluta ni inmutable, que ha de trabajarse de forma permanente, que está sujeta a desencuentros y a diferencias con las que tenemos que convivir y con las que tenemos que seguir trabajando y que no debemos permitir que empañen lo que, como digo, es una relación inmensamente rica entre ambas regiones. Pero que es cierto que en ocasiones nos llevan a poner en cuestión consensos que estaban ya bien asentados en la agenda global. De cara a materializar esta asociación birregional por elección, es necesario consolidar y fortalecer el diálogo común, el diálogo político al más alto nivel, pero también ese diálogo de segundo escalón que se ha mencionado a lo largo de todas las jornadas, que es el diálogo técnico. Hay que tener en cuenta que también en Europa va a haber cambios importantes, una nueva comisión, una nueva alta representante, y hay que asegurar que el seguimiento de los resultados de la Cumbre de Bruselas no se desperdicien. Durante años hemos pecado de falta de interés o de no dar prioridad a las cuestiones de América Latina, pero nos hemos dado cuenta finalmente que no es posible desconocer la enorme importancia económica, social y geopolítica del subcontinente para la Unión Europea. Creemos en un diálogo inclusivo, respetuoso de las diferencias, modulado en sus mensajes de acuerdo con las circunstancias, constructivo, pero también crítico cuando sea necesario. Veo que me queda poco tiempo. Creo que en nuestra ruta hacia Bogotá deberíamos, en primer lugar, fijar una agenda de temas que nos interesen a ambos lados del Atlántico. Escuchar también más cuáles son las prioridades de América Latina, que se incorporen más en nuestras agendas. La Unión Europea tiene tendencia a identificar como globales las prioridades europeas, como es el caso, por ejemplo, de la triple transición, y no siempre los países de América Latina y Caribe las tienen como primeras prioridades. Hemos hablado aquí también del reglamento contra la deforestación, por ejemplo, que en algunos casos se percibió como una injerencia que afecta negativamente a los productores locales, o la lista de las jurisdicciones no cooperativas de la Unión Europea. Por ejemplo, son temas que pueden ser, como se dice hoy, irritantes en nuestras relaciones birregionales. Y tenemos instrumentos para hacerlo. Se ha hablado también aquí del Global Gateway. Ayer Ramón Jáuregui nos acusó un poco de que las embajadas sobre el terreno o las delegaciones de la Unión Europea no eran lo suficientemente proactivas para, ostras, se me acaba el tiempo muy rápidamente, para defender o dar a conocer los instrumentos que tenemos en este marco del Global Gateway, pero evidentemente sí se está haciendo una importante labor. Bueno, son muchas las prioridades sobre las que se están ya trabajando. Queremos oír, obviamente, a la parte colombiana, presidente Petro, qué prioridades tienen. Se conocen algunas para esta cumbre, pero creo, y termino con ello rápidamente, creo que es necesario, por el lado de la Unión Europea, completar la red de acuerdos con y en la región, y ello implica no solamente ya congratularnos en el avance que se ha dado con el acuerdo avanzado con Chile, o el acuerdo de Samoa con el Caribe, o el acuerdo Unión Europea-Centroamérica que se ha ratificado y entró en vigor el pasado 1 de mayo, o el acuerdo multipartes con Colombia, Perú y Ecuador, pero centrarnos también en una rápida y fructífera negociación del acuerdo global con México y del acuerdo de asociación Unión Europea-Mercosur. Y al mismo tiempo, y esto aquí la pelota está en manos en el campo de América Latina creo que debe avanzar también en su integración regional como condición existencial de futuro.
si la politización, la polarización determinan la fragmentación y la atomización del mercado interior, estaremos condenados, desde el punto de vista latinoamericano, a la irrelevancia internacional y perderemos las extraordinarias ventajas y activos que puede ofrecer América Latina. Y España, Europa, puede y debe acompañar a América Latina en este camino. En definitiva, debemos mantener viva la agenda Unión Europea-CELAC en torno a una serie de iniciativas de cooperación concretas, programadas, visibles, identificar de forma conjunta las áreas prioritarias para el diálogo y la cooperación, afrontar los problemas comunes con instrumentos que ya están sobre la mesa para hacerlo, porque creemos de un lado y de otro que nuestra relación es estratégica y que necesitamos abordar estos problemas de manera conjunta. Debemos, obviamente, mantener nuestras constantes: la defensa de la democracia, de los derechos humanos, el fomento del desarrollo sostenible, la búsqueda de soluciones negociadas, pacíficas e inclusivas a las diferentes crisis políticas, económicas y sociales que padece la región, y el respeto al derecho internacional. Y, en definitiva, preservar, como digo, los logros alcanzados y el impulso dado a las relaciones birregionales en la cumbre de Bruselas. Para ello estamos, por supuesto, abiertos a escuchar a la otra parte de la ecuación, Santiago, y también a seguir poniendo todo nuestro esfuerzo, todo nuestro potencial al servicio de lo que es una causa común, y es tener una voz en el contexto geopolítico que he analizado, una voz propia, una voz potente y una voz que realce la importancia de lo que representamos. Representamos a muchos millones de ciudadanos, representamos economías que conjuntas son muy importantes y representamos una conjunción de intereses en la mayor parte de los temas globales que coinciden mucho con esos valores que he descrito en mi intervención. Muchas gracias. Siento que el tiempo se me haya ido, pero bien. Había que tiempo para el debate. Muchísimas gracias. Podemos aplaudir al embajador. Muchas gracias por su intervención, en la cual ha hecho ese marco y sobre todo destacar, y que creemos importante, ya se dijo ayer, el trabajo que se ha realizado durante la presidencia española en la anterior cumbre, que ha desbloqueado un periodo grande, ¿no?, de silencio de 8 años, y creemos que ha arrancado de nuevo con fuerza. Hay una parte que ha mencionado que creo que es importante, que hay que escuchar más a las prioridades de América Latina para ver realmente cómo podemos trabajar mejor juntos. Y hablando de espacios y de integración regional, la propia cumbre es ya un espacio de integración regional de ambas regiones, ¿no? Con lo cual hay esperanzas para que también eso ayude a que se fomente y se trabaje más en la integración regional también latinoamericana. Vamos a escuchar ahora a Colombia, que será el país que acoja la próxima cumbre Unión Europea-CELAC, o en este caso CELAC Unión Europea. Tenemos para ello con nosotros a Santiago Mejía Hidárraga, que es ministro consejero encargado de Asuntos Políticos de la Embajada de Colombia. Además ha estado con nosotros desde ayer, por lo cual ha podido escuchar las diferentes preocupaciones y seguro que nos orienta y nos da también luz sobre las prioridades que van a tocar en la próxima cumbre desde Colombia. Tiene la palabra. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Muchas gracias, Miguel Ángel. Primero, enviarles un saludo de parte del embajador Ávila, quien no pudo acompañarlos hoy. Está en Valencia en la celebración de un evento en el marco de nuestra ley de víctimas que le requería allí. Por supuesto, un saludo a la eurodiputada Elena Nevado, al embajador Juan Carlos Gafo, y agradecer a la Fundación Juste por invitar a Colombia a este evento. Bueno, para pensar cómo recibimos nosotros el contexto de las cumbres, desde qué perspectiva lo estamos asimilando. En la intervención final voy a plantearles cuáles son las propuestas que Colombia tiene respecto a la del 2025, y aquí me gustaría más centrarme en cómo nosotros entendemos la importancia que tiene este sistema de cumbres. El valor de las cumbres en contextos de incertidumbre está en buscar espacios de certidumbre, lo hemos hablado ayer y hoy. Los desafíos esbozados en las pasadas 2 cumbres Unión Europea-CELAC dan cuenta de un contexto que daba por hecho el imperio del multilateralismo basado en Bretton Woods, el respeto al derecho internacional y en las reglas impuestas por el libre comercio y la apertura de mercados en un contexto de cambio climático. Hoy, los cambios políticos en los espacios de incidencia más importantes muestran un giro
que pone en cuestión estos principios y obliga a pensar en la forma de hacer una convergencia bisagra que no implique que la inercia de los acuerdos alcanzados durante 3 décadas de consensos, con sus contradicciones y críticas de elementos por superar, signifique necesariamente una ruptura hacia un nuevo paradigma desconocido y que tiene el riesgo de convertir los sistemas de cumbres y esos acuerdos en un vaivén de posicionamientos ideológicos que le harían inviable. Ahí tenemos entonces 2 certezas que también tendríamos que revisar y que aparentemente podrían jugarnos en contra. Uno, la certeza de que los valores comunes o los arraigos culturales o los acervos culturales, por el contrario, pareciera que nos generan una suerte de ancla al sentirnos cómodos y tranquilos en una relación que damos por natural. Y segundo, la certeza desde la perspectiva latinoamericana de la incidencia enorme que tiene sobre nuestra política exterior un actor determinante que es los Estados Unidos. Y por último, la certeza de la parte desde la perspectiva latinoamericana que cuesta quizá para nuestros socios europeos entenderlo, y es que para nosotros la superación de la pobreza y las preguntas que tenemos todavía sobre el modo de producción son preguntas que siguen todavía en un proceso de ser respondidas desde la parte latinoamericana. Eso es lo que explica gobiernos tan dispares ideológicamente como los que tenemos entre Argentina o Colombia. Así, la consecución de esos acuerdos de mínimos entra así en crisis. En ese contexto, el gobierno del presidente Gustavo Petro se trazó como eje de su política exterior los siguientes objetivos: transformar los territorios para transitar hacia un Estado social ambiental de derecho con la finalidad de liderar de manera eficaz el cumplimiento del Acuerdo de Paz del 2016 y la búsqueda de una paz completa con la política pública de la paz total. Ahora les voy a explicar por qué para nosotros nuestra política exterior y por lo tanto la cumbre y por lo tanto la presidencia pro tempore que tendremos el año entrante, más las que tenemos en otras arenas, está determinada por la necesidad urgente desde la parte colombiana de alcanzar la paz total. De igual manera, el gobierno Petro se ha trazado el objetivo de proyectar a Colombia en el escenario internacional como un país que promueve y privilegia el diálogo y la solución pacífica de controversias, al tiempo que plantea soluciones innovadoras a problemas que afectan a las poblaciones más vulnerables. Esto es la situación global de las drogas y la crisis climática. Coincide en esta temporalidad que Colombia se encuentra frente al 2025 en una situación de enormes posibilidades. Primero, Colombia acaba de ser sede de una exitosa COP16 de biodiversidad en Cali, que dejó como resultado la declaración de paz con la naturaleza, posicionada como el instrumento para vincular la relación entre la cumbre de cambio climático y la que sigue en Brasil en el 2025, orientada a la reducción de emisiones con la necesidad de la regeneración de biotas para la captura de lo que ya se ha metido a la atmósfera. Esto en el entendido que Colombia es el país más biodiverso del planeta. Adicionalmente, en la actualidad Colombia ostenta la presidencia pro tempore de la Comunidad Andina. En febrero del 2025, Colombia asume la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico. También presidirá la tercera cumbre Colombia-CARICOM en mayo del 2025, con su reunión ministerial en el marco de la cumbre de la Asociación de Estados del Caribe. A su vez, Colombia asumió la presidencia pro tempore del Consenso de Brasilia por la integración suramericana hasta el 31 de diciembre del 2024 y presidirá la cumbre CELAC-Unión Europea a partir de marzo de 2025. Esto mientras el Estado colombiano atraviesa profundas transformaciones fruto de la ratificación de su voluntad de cumplimiento ante la comunidad internacional de lo consignado en el Acuerdo de Paz de 2016, expresada en la Declaración Unilateral de Estado depositada ante las Naciones Unidas, y sigue firmemente comprometido con la implementación del acuerdo final y la política de paz total. Le hemos pedido en este contexto a la comunidad internacional su solidaridad para comprender que la posición de Colombia frente a estos escenarios va atada a que se resuelva la situación fundamental interna, que entendemos como la paz total como una forma amplia, incluyente e integral de encontrar vías civilizadas para transformar los territorios, superar violencias y territorializar la paz. Para que esto sea posible, se requieren ajustes estructurales relacionados con la arquitectura y capacidades institucionales, los aspectos presupuestales y las medidas jurídico-legales. Esa paz total requiere de una reforma agraria que desarrolle integralmente el campo en el país, de una transformación del territorio que refleje el avance real de las regiones menos favorecidas
y de una verdad judicial completa como condiciones irrenunciables para la paz, así como garantías fundamentales para la no repetición. Estas son condiciones determinantes para prevenir el reciclaje y la mutación de la violencia, así como para que el accionar del Estado sea creíble en las comunidades y territorios históricamente excluidos. En ese sentido, la posición de Colombia en cada escenario multilateral va definida por la búsqueda de estos compromisos y la comprensión de nuestras posiciones entiende el reconocimiento de estas necesidades internas. Desde esta perspectiva, recibimos una tercera cumbre CELAC-UE 2023 marcada por las siguientes circunstancias. Primero, una cumbre con una fuerte presencia de jefes de Estado y de Gobierno en el marco de la coyuntura alrededor del tema de Ucrania por la mayoría de miembros de la Unión Europea, no así por parte de los estados de América Latina. Un liderazgo fuerte desde Bruselas para el impulso a la relación birregional, liderazgo que puede sufrir cambios en tanto las modificaciones en la composición del Parlamento Europeo y los órganos de gobierno de la Unión Europea. Había en 2023 una esperanza de cara a los procesos de integración entre América Latina y Europa, como por ejemplo el acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Centroamérica, los acuerdos de asociación con México y con Chile y el acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Mercosur. Cuarto, los objetivos comunes entran en cuestión por cambios de coyuntura. En 2023 se expresó una preocupación por la guerra en Ucrania, así como su apoyo a una paz justa y duradera y a la iniciativa sobre la exportación de cereales por el Mar Negro. Uno de los desacuerdos más claros previos a la cumbre del 23 era la falta de consenso a favor de Ucrania, en particular de los países de América Latina y del Caribe. En la declaración final, en el punto 15, se expresó una profunda preocupación por la guerra en Ucrania, apoya la necesidad de una paz justa y sustentable, así como los esfuerzos por una salida diplomática. Y se destacó la necesidad de respetar la soberanía, la independencia política y la integridad territorial de todas las naciones. Nicaragua no acordó con esta parte de la declaración, pero hoy es previsible una futura negociación en la que Colombia ya participa como coimpulsora a través de Turquía. Segundo, en relación con uno de los temas claves de la agenda, el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, resaltamos la posición que propuso en su momento el presidente Lula, donde dijo que la prioridad es asegurar una relación comercial justa, sostenible e inclusiva que debe basarse en la confianza mutua y no en las amenazas. En esa declaración final se apoya la firma de acuerdos modernizados entre la Unión Europea, Chile y México, que estaban por firmarse en los meses siguientes a la cumbre del 23, y se tomó nota del trabajo en curso para el acuerdo con Mercosur. Hoy, ante la negativa de Francia, la firma de ese tratado está en suspenso. En 2023, a su vez, se pidió que prosiguieran los esfuerzos para apoyar el proceso de diálogo en Haití. También en la tercera cumbre se apoyó el diálogo constructivo en las negociaciones dirigidas por Venezuela en Ciudad de México, que hoy entran en una fase de incertidumbre vista la posesión del próximo presidente en enero del 2025. También hubo consenso en el 23 respecto a su oposición a las disposiciones legales y reglamentarias con efecto extraterritorial en vista del bloqueo impuesto contra Cuba. Se cita la resolución de la Asamblea de Naciones Unidas del 3 de noviembre del 22 solicitando la finalización del embargo impuesto contra Cuba, destacando la oposición a sanciones basadas en leyes extraterritoriales. Se confirmó también que la inclusión de Cuba en la lista de estados terroristas introdujo obstáculos en las transacciones financieras con la isla. Hoy, esta postura podría verse modificada por efecto del reciente giro político en Estados Unidos. La Unión Europea tomó nota de la posición de la CELAC de resolver la disputa por las Islas Malvinas de modo pacífico y mediante el diálogo del apego al derecho internacional. También en el borrador de declaración final planteado por los países de América Latina se solicitaba reparaciones por el pasado esclavista, se pedía restaurar la dignidad de las víctimas, incluía reparaciones y compensaciones para tratar de curar nuestra memoria colectiva. En la declaración final se apoyaron los principios de declaración de Durban y el programa de acción, se condenó la esclavitud y el tráfico de personas, aunque se aclaró que la CELAC ha postulado a través del CARICOM 10 puntos de un plan de ajuste, de justicia reparatoria. Se expresó la necesidad de considerar las asimetrías en la arquitectura financiera internacional y en el 23 hubo un compromiso en reforzar las relaciones, la colaboración de las instituciones financieras internacionales y los organismos multilaterales para lograr un sistema más justo y efectivo que atendiese las necesidades de los países vulnerables. También en el 23 las partes reiteraron su compromiso por la implementación del Acuerdo de París, la mitigación del cambio climático, el cuidado del ambiente, océanos, biodiversidad, así como la transición a energías renovables. Ese respaldo colectivo en el 23 al Acuerdo de París, al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible a 2030, podría entrar en revisión o en un desincentivo a la velocidad de implementación de medidas para el logro de las metas, visto los cambios políticos en Estados Unidos y la composición del Parlamento Europeo. El único punto que parece no variar en su consenso, y lo cual nos llena de orgullo como Colombia, es el apoyo
al proceso de paz en Colombia y al diálogo con los grupos armados, que en el 23 tuvo unanimidad. Ante esto, desde la perspectiva de Colombia, se hace aún más urgente un recordatorio acerca de que en la arena internacional la Unión Europea y la CELAC defiendan la igualdad soberana de todos los estados y el respeto a su integridad territorial y su independencia política, así como la solución de controversias por medio de medios pacíficos y con arreglo a la justicia y al derecho internacional. Ahora, pensar en los objetivos estratégicos es la urgencia, ya que la concordancia para nosotros ya está de facto. Y les voy a mostrar un ejemplo de ello. La importancia del acompañamiento europeo precisamente a los procesos de paz en Colombia como base del relacionamiento estratégico de Colombia a la Unión Europea. La Unión Europea apoyó los procesos de paz de Colombia desde hace 30 años. La Unión Europea es aportante en la implementación del Acuerdo de Paz de 2016 y aporta recursos al Fondo Europeo para la Paz mediante el Instrumento de Cooperación al Desarrollo OPS, la Dirección General de Protección Civil y Ayuda Humanitaria y el Instrumento de Cooperación al Desarrollo. Igualmente, la Unión Europea provee cooperación bilateral para la implementación del Acuerdo del 2016. Hace parte del grupo de países amigos de los diálogos con los bloques comandante Jorge Suárez Briceño, con el bloque Magdalena Medio, comandante Eldil Duarte, y con el frente comandante Raúl Reyes del autodenominado Estado Mayor Central de la FARC-EP. La delegación de la Unión Europea, a su vez, no tiene un papel formal en los espacios de las conversaciones sociojurídicas, no obstante, hace una activa presencia en las ciudades donde se desarrollan esas conversaciones a través de visitas y le hace seguimiento a los procesos de paz urbana. Muestra del apoyo continuo por parte de la Unión Europea, el 18 de abril, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, designó a Adriano Conset-Ruiter como el nuevo enviado especial para el proceso de paz en Colombia. Ahora bien, los cambios geopolíticos derivados de modificaciones en las posturas frente a los instrumentos multilaterales por parte de nuestro socio estadounidense implican retos comunes para regiones como la CELAC-UE. Sostener el compromiso fundamental con los propósitos y principios de la Carta de la ONU. También la importancia de la adopción del Pacto para el Futuro en la Cumbre del Futuro de la ONU y el compromiso por una aplicación ambiciosa de dicho pacto. Los pilares de estas tres transformaciones están no en crisis, pero sí en revisión. Termino con esto. Esto implica, en lugar de apostar por la autonomía estratégica que podría percibirse como proteccionista, la Unión Europea debería optar por una interdependencia estratégica con el bloque de los países que conforman la CELAC, el cual reconozca la inevitabilidad de la interdependencia global, postura defendida hasta ahora por la Unión Europea, pero cuyas relaciones deben ser equitativas y beneficiosas para ambas partes. A la Unión Europea le conviene promover una mayor integración regional en América Latina. Siguiendo al académico de la Fundación Carolina, José Juan Timmermans, la fragmentación política y económica en América Latina impide una integración regional eficaz que limita su capacidad para negociar en bloque, arrastra desafíos económicos, sociales y políticos que podrían hacer naufragar a la región en su camino hacia el desarrollo sostenible. Sin embargo, ese impulso a la integración latinoamericana tendría, desde nuestra perspectiva, como condición de posibilidad el reconocimiento a lo que mencioné al comienzo, que todavía en América Latina no damos por hecho el modo de producción. Tercero, creemos que la Unión Europea debe priorizar como defensora del multilateralismo el fortalecimiento de las democracias en América Latina y prestar especial atención al impacto de su legislación en la región, como es el caso del reglamento de productos asociados a la deforestación, a la degradación forestal y la ley de inteligencia artificial de la Unión Europea. Esto engloba a su vez privilegiar a aquellos países que han demostrado un compromiso sólido con los valores democráticos, el Estado de Derecho y la buena gobernanza. Y por último, creemos que es importante, que se mencionó en las rondas anteriores, darle quizá más énfasis a temas prácticos en lo cual otros bloques nos están demostrando que pueden haber asociación por fuera de las diferencias ideológicas, es el caso de los BRICS. Quizá si le damos el impulso a una nueva Business Roundtable, podríamos centrarnos desde ahí, basado en cooperación, no únicamente al desarrollo, sino a la superación de la pobreza, en el entendido de, insisto, las críticas que todavía se le hacen desde América Latina al modo de producción. Gracias. Muy bien. Muchas gracias por su intervención, en la cual yo destacaría, dentro de lo que ha sido la parte inicial, los muchos foros en los que en el próximo periodo Colombia va a ser un actor importante. Foros me refiero a nivel internacional, que pueden ayudar también a encontrar sinergias, ¿no?, en el desarrollo de esas relaciones Unión Europea
América Latina. Ha mencionado que van a coger varias presidencias, también trabajar con la Comunidad Andina, con la Conferencia del Caribe, del Pacífico también. Y luego también ha destacado esos temas fundamentales, ¿no? Destaco dos palabras que ha citado de manera repetida, que creo fundamentales, ¿no? Una es la paz, donde realmente creemos que es uno de los factores importantes a tener en cuenta, especialmente en este contexto global, ya no solamente en lo que es la región latinoamericana y se entiende perfectamente la prioridad de Colombia, sino también en la arena europea, ¿no? Con lo que estamos viviendo también con Ucrania y la influencia que eso puede tener. Y luego, sobre todo, esos puntos de encuentro, ¿no? En lo que se refiere a la necesidad de desarrollar esa autonomía estratégica, cuyo concepto cambió en los últimos años de algo, digamos, exclusivista, a ser un concepto más abierto, donde la región latinoamericana pues, va a jugar un papel fundamental a la hora de desarrollar esa autonomía estratégica europea. Yo siento también, y esto sí que lo tengo que decir, la velocidad de la intervención de cara a los intérpretes no ha sido nada fácil. Agradezco el trabajo que hayan estado realizando, no sé hasta qué punto han podido sintetizar, pero lo tenemos que tener en cuenta también, lo digo también de cara a futuras intervenciones, porque para que al final llegue el mensaje a la gente que no es hispanohablante, es importante que la velocidad de la intervención sea apropiada para que los actores, en este caso que puedan ser brasileños o de otros puntos de Europa que nos están siguiendo, puedan tener también toda la información. Vamos a continuar con la siguiente intervención, en este caso por parte, y me honra decirlo porque además podemos decir que es de la casa, es de la tierra, Elena Nevado del Campo. Ella es miembro del Parlamento Europeo desde muy recientemente. De hecho, no pudo estar tampoco ayer con nosotros porque justamente esta semana se han tomado muchas decisiones. Ha sido una semana muy intensa en la que por fin, finalmente, parece que llegamos a un acuerdo y tendremos una nueva Comisión Europea que empezará a funcionar a partir del día 1. Pero además ella está aquí también en calidad de nueva vicepresidenta de Eurolat, que como saben es la Asamblea Parlamentaria Unión Europea, América Latina y el Caribe del Parlamento Europeo, donde hay una copresidencia de dicha asamblea por parte de América Latina y el Caribe y en este caso de los responsables del Parlamento Europeo. Tenemos la gran suerte de que tenemos a una extremeña con una de esas vicepresidencias y nos va a ilustrar un poco sobre esas prioridades que pretenden desde el Parlamento, desde este nuevo Parlamento Europeo con respecto a las relaciones con América Latina y el Caribe. Elena, bienvenida, la audiencia es suya. Pues muchísimas gracias, Miguel Ángel. El honor y el orgullo es mío y por eso quiero empezar dando las gracias a la Fundación Academia Europea de Juste por haber querido contar también con los parlamentarios europeos en este caso para este interesantísimo debate. Agradecer además que me hayáis puesto en la mesa con el embajador y con el ministro consejero de la Embajada de Colombia, porque creo que es muy enriquecedor pues, escucharles y compartir con ellos sus reflexiones y conclusiones que espero nos la hagan llegar. Nosotros no tenemos capacidad ejecutiva, pero creo que dentro del marco de la Unión Europea, la labor que hace el Parlamento a través de Eurolab o de la CAM o de otras organizaciones entre parlamentarios es fundamental, porque al final la ratificación de los acuerdos o de las medidas se toman en los parlamentos. Saben perfectamente que estos días hemos estado intensamente trabajando para tener un gobierno en la Unión Europea. Ha sido convulso. Llegué anoche y quiero pedir disculpas también por el cambio de agenda, pero créanme que es que nos ha resultado complicado poder llegar y disculpo a mi compañero, a Gabriel Matos, que él es presidente de Eurolab y que está realizando una gran labor desde hace años, pero ahora desde la presidencia pues creo que puede ayudar a reforzar los objetivos que tenemos conjuntos, a crear certidumbres en este espacio global que tenemos común en esos desafíos que se nos presentan. Él ha estado también en la cumbre de Cuenca estos días. Sí que quiero apuntar que el hecho de que haya habido grandes ausencias
pues debe hacernos recapacitar de cara también a la cumbre de la CELAC de Colombia del año que viene, para procurar que estén cuanto más jefes de Estado, más jefes de gobierno posible, para poder redefinir precisamente esas relaciones en un mundo de cambio cada vez más multipolar, como aquí ya se ha expresado. La presencia de los jefes de Estado es clave y creo que ustedes también deben trabajar por ese objetivo, porque son realmente quienes pueden después llevar a cabo esos acuerdos tan importantes para ambas partes. Los grandes desafíos, en mi opinión, siguen siendo exactamente los mismos. Aquí se ha puesto encima de la mesa el más importante, que es el de la paz, pero creo que las relaciones de Latinoamérica, Europa y el Caribe deben seguir fijándose en esos retos de culminar la lucha contra la pobreza, el desarrollo sostenible en ambas partes, el cambio climático y en seguir impulsando esos acuerdos que en la cumbre de la Unión Europea CELAC de Bruselas del 2023 ya se acordaron. Una asociación, así lo definió la Unión Europea, estrecha, más fuerte, renovada entre ambas regiones. Y a pesar del cambio en la Comisión, yo creo que estos objetivos no se van a modificar. En Europa, a diferencia de lo que ocurre en los países miembros, cuando cambian los gobiernos pueden cambiar algunas asociaciones, creo que no es el caso en cuanto a los objetivos que tenemos de cara a la CELAC del año que viene en la Unión Europea. Se ha confirmado ya también, como les consta, en el hearing del Kaja Kallas, que va a ser la persona encargada de liderar este proceso. Y en estos hearings yo quería contarles, porque hemos estado allí presentes, que las conclusiones en cuanto a Latinoamérica es que iba a hacer lo posible por reforzar las relaciones de Latinoamérica y el Caribe. También manifestó durante su hearing, durante su audiencia, que con ello quiere reforzar también otras estrategias con África o el Reino Unido, ahora que no están dentro del marco de la Unión Europea. En cuanto a la situación geopolítica que vivimos, yo no puedo ocultar que precisamente esta misma semana hemos tenido un pleno específico en el que ha estado Zelensky después de los 1000 días del inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania, y que aunque esto crea alguna tensión dentro de nuestros amigos en Latinoamérica, Bruselas sigue empeñada en ser partícipe del apoyo a la reparación, la recuperación y la reconstrucción de Ucrania, apoyando también la labor de la reforma en el marco de su trayectoria europea. Ese fue también el compromiso que el Parlamento, de manera unánime y sin fisuras, le prestó también a Ucrania esta misma semana, ¿no? Precisamente estos conflictos que estamos viviendo en Europa y en el mundo es lo que hacen que nuestro entorno internacional sea tan volátil. Dos guerras de vecindad, no solo la de Ucrania, sino la de Gaza, y con esto tenemos que lidiar en el marco de nuestras relaciones con China y Estados Unidos, que están enfocados también, y estoy segura que ustedes ya lo han hablado y desarrollado aquí, cuya preocupación es más doméstica que internacional, y cuya prioridad también es el Índico y el Pacífico. Por eso yo creo que tenemos una oportunidad única de reforzar nuestras alianzas. Tenemos un escenario en el que nuestros bloques deben cooperar, posicionándonos como actores capaces de dirigir nuestro propio destino. Esto me parece fundamental, creando esa alianza birregional sólida
para que tengamos también un refugio mutuo frente a estas incertidumbres, que, perdón, no me salía la palabra, que estamos viviendo. También esa necesidad de vivir nuestra historia hacia un futuro en donde Europa y América Latina y el Caribe pues redefinan su propio progreso. Yo sí que quería hacer también un matiz, al margen, no voy a entrar porque lo han hecho las personas que me han precedido en el uso de la palabra, en la proliferación de los movimientos populistas o extremistas, pero frente a esto yo creo que la mayoría de los ciudadanos latinoamericanos y especialmente la juventud latinoamericana aspira a vivir en sociedades que están basadas en los valores de la Unión Europea, en lo que nosotros defendemos, encontrarnos con ciudadanos que quieran construir relaciones estratégicas más fuertes y yo creo que esto también debe ser un motivo de esperanza. Lo dijo Josep Borrell, necesitamos pasar de ser socios naturales a ser socios preferentes. Hablamos de más de 1.000 millones de personas que podemos hacer juntos una estrategia global y ese potencial creo que no podemos en absoluto desaprovecharlo. Pero también pienso que la Unión Europea debe ir más allá, debe ir más allá de esa cooperación climática, de esa cooperación tecnológica, digital y social y enfocar sus esfuerzos en un objetivo claro que es culminar con la construcción de una relación birregional estratégica y me alegra escuchar que compartimos esta reflexión. Hay que cerrar esos acuerdos comerciales pendientes como es Mercosur, que llevan demasiado tiempo encima de la mesa, apoyar iniciativas, cerrando efectivamente los acuerdos regionales, completando esos acuerdos que aún tenemos pendientes, porque creo que la cumbre de Bruselas ha puesto encima de la mesa más de 130 programas, 45.000 millones de euros, en lo que tenemos que seguir apostando y trabajando en ese gateway, ¿no? Por lo tanto, tanto Bruselas como Latinoamérica y el Caribe tienen una oportunidad de futuros, no podemos ser meros espectadores y, en definitiva, tenemos que forjar esa relación estratégica sostenible en la cumbre de Bogotá. Muchas gracias. Muchísimas gracias, vicepresidenta, por esta exposición en la que destaca, bueno, por un lado, continuidad en esos temas que ya se trataron en la anterior cumbre, que no son temas que de alguna manera puedan cambiarse de una agenda a otra, porque son temas globales que van a necesitar una atención a largo plazo. Esa necesidad de la presencia de los jefes de Estado, como a modo simbólico también, el que estén presentes y que todos participen en la cumbre, el afrontar los conflictos, pero sobre todo destaco que tenemos que ser capaces de dirigir nuestro propio destino y precisamente esta cumbre nos ofrece ese espacio, ¿no?, de trabajo, de colaboración para que conjuntamente podamos trabajar a la hora de hacer frente a esos desafíos. El tema de los acuerdos, sin duda, y a lo mejor ahora vamos a dar la palabra a la audiencia para que puedan plantear sus inquietudes también. El tema de los acuerdos es fundamental, lo tocamos también ayer, incluso se pusieron algunas propuestas encima de la mesa y me alegra escuchar que por las diferentes partes también hay esa necesidad imperiosa de que se cierren esos acuerdos en los que se lleva tanto tiempo trabajando y que creemos fundamentales para continuar con esa relación y con esa integración. Es el momento de las preguntas. Tenemos 15 minutos para el debate, para preguntas, con lo cual invito a los participantes, a los asistentes en la reunión a que puedan plantear sus dudas. Y si no hubiese… Sí, tenemos por ahí, por parte de Italia, por favor, le acercamos el micrófono, que no sé si está… Sí, por favor, embajador. Sí. Perdón, ministro consejero. Gracias, muchas gracias por la promoción, sobre todo. Embajador.
No, muchas gracias. Gracias solo a los ponentes, todo muy interesante. Yo quería estimular también un pequeño debate sobre tres vías de diálogo entre Unión Europea y CELAC, que me parece que no están completamente desarrollados, o sea que no contamos con eso como a lo mejor deberíamos. Y uno, por lo visto, es la diplomacia parlamentaria, y quería saber un poquito más a qué punto estamos. Y el segundo, yo creo que incluso en los foros multilaterales tendríamos que estructurar un poquito mejor iniciativas Unión Europea, GRULAC, como se llama por ejemplo en Naciones Unidas, que son un poco esporádicas, y a lo mejor podemos, claro, hay asuntos políticos donde sobre todo las crisis donde no coincidimos, ¿no? Pero sí que hay muchas otras cosas donde sí que coincidimos. Recién en la Asamblea de Naciones Unidas, en la comisión, la tercera comisión, fue aprobada la resolución contra la pena de muerte, una iniciativa de Italia y Argentina, y fue un éxito. Incluso algunos países del Caribe modificaron el voto. El tercero canal, yo creo que son las comunidades con la doble ciudadanía. Italia y España, por ejemplo, tienen muchos ciudadanos y son votos. Y yo creo que estos, por ejemplo, son ciudadanos que pueden influenciar también los políticos, porque votan en los dos países. Y entonces sí que pueden ser interesante ver si se puede, entre comillas, explotar un poquito más el peso de estas comunidades. Gracias. Muchísimas gracias. Si quieren responder. Bueno, muchas gracias. Yo más que nada, a las a la segunda y tercera vía, ¿no?, que has mencionado, iniciativas conjuntas. Claro, tenemos una hoja de ruta que fue acordada en Bruselas, ¿no?, y que yo creo, y he insistido antes, que debe ser objeto de una negociación conjunta para fijar las prioridades que creemos que compartimos de un lado y a otro del Atlántico. Entonces, esta hoja de ruta nos tiene que ser, como digo, útil para fijar prioridades. Yo creo, me ha faltado tiempo antes para citar, pero obviamente se han ido surgiendo a lo largo del debate estos días, ¿no? Hemos hablado de la lucha contra el crimen organizado, transnacional, el tráfico de drogas. Hay programas que ya están en marcha, como el COPOLAT, el programa de cooperación birregional Unión Europea-Latinoamérica sobre políticas de drogas, el pacto, el programa de asistencia contra el crimen transnacional organizado. Como sabéis, España va a organizar la 5ª cumbre de la coalición contra el crimen organizado en 2025. Y aquí tenemos 3 ámbitos fundamentales de cooperación que ya están siendo trabajados: la cooperación con los países de origen y tránsito del narcotráfico, el fortalecimiento de los grandes centros logísticos europeos, puertos y aeropuertos, y el desmantelamiento de las redes criminales internacionales. Y también hay una cooperación Europol-Ameripol que no es despreciable. Prioridades en el ámbito de materia de seguridad y justicia, ¿no? Ahí, con el refuerzo de las capacidades de los órganos de justicia para fortalecer la institucionalidad y el Estado de Derecho. No hemos abordado mucho el tema migratorio. Hay 43 millones de latinoamericanos que viven fuera de su país de origen, 7, nada menos, procedentes de Venezuela. La situación que se repite en Nicaragua. Y asistimos a un gran drama en algunos países, porque los países latinoamericanos han pasado de ser no solamente países de origen, sino también países de tránsito y destino. En muchas ocasiones los migrantes, por ejemplo, pensemos en el tapón de Darién, caen bajo el poder de organizaciones criminales, son objeto de graves violaciones de derechos humanos. Esos son temas que evidentemente están sobre la mesa y que nos interesan
tanto a los europeos como a los latinoamericanos. La alianza digital, se ha mencionado y se ha abordado ya aquí mucho sobre lo que significa la alianza digital. Recientemente en Santiago de Chile ha habido el 4º diálogo político de alto nivel en el que se están fijando las prioridades conjuntas y una hoja de ruta para efectivamente abordar conjuntamente todo lo que significa la conectividad y la inteligencia artificial. Se ha citado la investigación, la innovación, los desafíos medioambientales, por supuesto. Se ha hablado poco de lo que son la preparación para desastres y gestión de riesgos en un continente especialmente vulnerable, por ejemplo, a inundaciones, a sequías, como ha citado la embajadora anteriormente, huracanes, a erosión, a crecimiento del nivel del mar, a deforestación. Claro que estamos avanzando. Hay un MOU entre la Unión Europea y CELAC sobre preparación de desastres y gestión del riesgo de desastres que se firmó en Barbados en mayo de este año. El crecimiento económico. Aquí, por ejemplo, nos ha faltado también incidir en lo que es el acceso a los mecanismos de financiación internacional. Hablamos de países, en su mayor parte, de países de renta media, que tienen capacidad para acudir a los mercados internacionales de deuda, pero los tipos de interés a su alcance son excesivamente gravosos para sus niveles y perspectivas de desarrollo. Debemos trabajar en el seno de las instituciones financieras para lograr consensos, explorar instrumentos, por ejemplo, el canje de deuda por educación, por sostenibilidad, etcétera, o los bonos verdes, para que efectivamente estos países tengan también acceso a fuentes de financiación. Se ha recordado aquí que el año que viene en Sevilla España será la sede de la 4ª Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo. Y luego está todo el tema social, la reducción de la desigualdad, en el que se ha avanzado en algunos países, pero por supuesto que hay también programas conjuntos que se están formulando. Bien, yo no incido mucho más. Creo que nos falta quizá un panorama de cuáles son otras prioridades que, por ejemplo, Colombia o América Latina nos podría poner sobre la mesa y la idea es efectivamente, por ejemplo, yo he escuchado al presidente Petro hablar de producción de medicamentos, conexión eléctrica regional, ferrocarriles regionales, transporte limpio, transición verde justa, en fin, son todos temas que evidentemente nos interesan a todos y, como digo, nos interesa el abordarlos de forma conjunta, porque esa es la voz que nos da la fuerza. Y también ha mencionado Marco el tema de la doble ciudadanía. Bueno, claro, nosotros tenemos en España especialmente, ¿no? Tenemos, creo que son 4 millones de latinoamericanos. Tenemos también nosotros muchos españoles con doble ciudadanía en otros países. Tenemos, como sabéis ahora, una ley, la Ley de Memoria Democrática, que ha abierto la vía a la doble nacionalidad de una forma muy importante. En países como Argentina tenemos nada menos que más de medio millón de españoles o dobles nacionales. Y claro que es importante desde el punto de vista político del voto, pero también de otras muchas consideraciones, ¿no? Económicas, sociales, de integración, en fin. Claro que es importante. Es un tema más complejo, ¿no? Que no solamente podemos abordar yo como español. En la Unión Europea, claro, hay otras sensibilidades muy diferentes, ¿no? Pero nosotros tenemos un entramado de tratados de doble nacionalidad muy generoso, muy beneficioso, para que la mayor parte de los ciudadanos de Iberoamérica puedan acceder a la nacionalidad española de la forma fácil, sencilla y efectiva. Pero bueno, lo dejo ahí. No sé si quizá... Sí, muchas gracias. No sé si el resto de panelistas quieren responder. Se ha tocado, por ejemplo, el tema también de la diplomacia parlamentaria. No sé si quieren tocarlo o alguno de los otros temas. Bueno, para hablar de diplomacia parlamentaria, la eurodiputada, solo señalar que pues, en Latinoamérica eso tiene una dificultad adicional y es que nuestro sistema no es parlamentario. Por lo tanto, hay una preconcepción distinta de la conversación entre las dos ramas. Pero quería poner el foco sobre el tema de las nacionalidades alrededor de la construcción también de un sujeto político, que es el sujeto político
que hace parte de los dos territorios también de facto, que nos lleva a pensar que ya ese sea otro elemento que nos asienta sobre una conversación birregional que ya está presente. En el caso de Colombia, pues tenemos una migración en el exterior enorme, producto de nuestros conflictos internos. Más de 6 millones de colombianos viven en el exterior, de los cuales 1 millón ya vive en España. De ese millón que ya vive en España, más de 380.000 ya tienen derecho al voto. Y no únicamente la participación política, sino lo que inciden en clave de conversaciones sobre sus posturas, afinidades, entendimiento de la política con las familias que dejan en Colombia. Es decir, la experiencia de lo que logran ver acá en términos de la dinámica política europea también incide en cómo se transmite eso a sus núcleos familiares en Colombia, y eso también es algo que yo considero muy oportuno de la intervención de Marco para que, bueno, en mi caso yo tomo nota para ponerlo en la Cancillería de cara al 2025 en nuestra presidencia. Me parece muy, muy oportuno. Y por último quería señalar el tema de otra suerte de mito que hizo escuela alrededor de la dificultad de hablar con los socios europeos no mediterráneos. Creo que eso hay que ponerlo también en revisión, porque solamente tras el Brexit en Colombia vimos la llegada de nuestros amigos y socios británicos en una forma masiva, una vez se fueron de la Unión. Es decir, no necesariamente esa conversación es compleja. Creo que los países del norte de Europa y del este también tienen intereses estratégicos sobre temas en los cuales tenemos agendas comunes. Muchas gracias. Pues queda un minuto, voy a intentar ajustarme casi a ese tiempo. En cuanto a la diplomacia parlamentaria, yo creo que es clave y fundamental, si dentro de los objetivos y los retos que tenemos con la Unión Europea es fortalecer a las democracias en América Latina, ahí es donde el papel de los parlamentarios hace una labor absolutamente clave. Además, es que creo que hay que promover y privilegiar a aquellos países que demuestren un compromiso sólido con los valores democráticos, con el Estado de Derecho y con la buena gobernanza, y buscar otras alianzas para caminar juntos en esta dirección, no enfocarlo tanto a ver con qué gobiernos, desde el punto de vista de la estrategia política, quiero hacer alianzas. Yo creo que el objetivo está por encima. El objetivo es el fortalecimiento de la democracia y de la paz en este marco tan convulso. Ese es el papel clave para los parlamentarios. Muchísimas gracias. Creo que ha sido una reacción cuando ha mencionado el embajador, entre esas digamos, prioridades, el acceso a mecanismos de financiación intergubernamental. Pablo Chiesa ha levantado enseguida la mesa y creo que es una reacción, con lo cual, si la hace rápido, podemos acabar enseguida. No, muy rápido, y ahora justo es como desde el lado del BID, que somos un banco de desarrollo, o sea, somos lo que dan financiación. Creo que tenemos la oportunidad en Sevilla el año que viene, y eso es un llamado, digamos, al Ministerio, no más al embajador Juan Carlos, más a todo el Ministerio de Asuntos Exteriores de España, que aunque la organización sea de las Naciones Unidas, quizás crear un espacio alrededor de esa cumbre específico para América Latina y el Caribe, involucrando obviamente también Colombia como presidente de la CELAC, y eso yo creo que sería y será fundamental. Pues muchísimas gracias por la propuesta, que recogemos también para incluirla, reaccionar. Somos conscientes de la necesidad de tener ese espacio específico para América Latina. Muy bien, pues estupendo que haya consenso, y nosotros lo reforzaremos en las conclusiones del informe que vamos a elaborar. Y seguramente nuestra próxima ponente también lo destacará. Pues un aplauso a los panelistas y pasamos a la siguiente sesión.